gusto saludarle y compartir con ustedes este tiempo de bendición. Hoy vamos a estar hablando de algo sumamente importante para el ser humano, la obediencia. La obediencia. Si usted supiera que todas las desgracias en la cual vive el hombre es por causa de la desobediencia. El hombre desobedeció a Dios en el principio y a causa de esa desobediencia entramos en una maldición. Gracias a Dios por Jesucristo, que a causa de eso la maldición se corta cuando usted lo acepta como el Señor de su vida. Pero lamentablemente hay muchas personas que se hicieron amigos de la desobediencia. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama lo demostrará a través de la obediencia. Muy importante, ¿eh? Cuando vemos que los jóvenes se van descarrilando, una persona tiene adolescente y ve que el hijo está tomando actitudes que no aprendió ni de la papá ni del mamá, de dónde salió esa manera de pensar. Y lamentablemente es muy común hoy en día. ¿Sabe? Esta mañana, aún estando todavía en la cama, vi la persecución de la policía a un automóvil robado, el cual un hombre manejaba. Desobediencia. Hasta que lograron, después de incesante maniobras en medio del tráfico, porque es una hora en que mucha gente va a trabajar, lograron capturarlo. Perdió la libertad, ahora va a ser juzgado, va a estar preso, ¿no es cierto? Seguramente tiene familia, tiene parientes, no lo van a ver. Una circunstancia tremenda por la desobediencia. Y se desobedece primero a Dios. Desobedecemos a Dios, también nos acostumbramos a desobedecer a las autoridades, a mentir, a vivir vidas tramposas, vidas que no son del agrado de Dios, y nosotros de pronto nos volvemos como Satanás, engañadores. Engañamos a los demás, engañamos a las personas, y es tan común hoy en día que lamentablemente las personas antes creían a una persona que le hablaba y tocaba sus sentimientos. Hoy puede llegar a creer, pero con suma desconfianza, porque las cosas no son como parecen. Y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted confía en alguien porque tocó su corazón y las lágrimas de esa persona o la manera en que le comentó a usted la situación que estaba pasando, abrió usted su corazón, le ayudó, y luego se da cuenta que lo desfalcó, que esto es mentira, que fue un plan. La próxima vez que venga otra persona, a lo mejor realmente con un problema y es sincero, usted desconfíe. Por eso dice que cuando la maldad crece, lamentablemente el amor se enfría. Y dice así la palabra de Dios. Esto ya en el Antiguo Testamento dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Es decir, la obediencia te lleva a la exaltación. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quieres ser exaltado? Sé leal. Lamentablemente vemos a través de los noticieros y los medios de comunicación masivos que nos transmiten las cosas que pasan en el día a día. Hay tanta gente. Antes no era común ver un político que de pronto es juzgado y metido preso. Pero hoy, porque eran personas que estaban en cierta posición en que la estima que se tenía por esa persona, por causa de su moral, su conducta, era intachable. Pero hoy en día, lamentablemente, muchas de estas personas que toman ese tiempo de 4 años, 6 años para dirigir un país o tener un puesto de preeminencia, de pronto usan para beneficio propio y quiebran las leyes, y la gente de pronto dice: ¿qué mundo estamos viviendo? Bueno, ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Si quieres algo veraz, busca a Jesucristo. Nunca te va a defraudar, nunca Él te va a engañar, sino que podemos confiar completamente en la bendita y eterna palabra de Dios.
Dice la palabra en Proverbio 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hay otro texto de la Biblia que dice, no traspases los linderos antiguos que marcaron tus padres. Es decir, Dios quería que los consejos que nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres nos dieron, no los quebremos. Sin embargo, hoy, generación tras generación, yo digo mucho más que generación. Una generación, según la Biblia, pueden ser de 40 a 70 años. Lamentablemente, hoy cada 10 años todo cambia. Y de pronto vemos gente en la política luchando por leyes que Dios, de cosas que Dios condena, que Dios no acepta. Y las toman como si fueran veraz. Y se levantan y quieren que se le escuchen y que la gente lo siga en lo que está mal y no agradado. Pero si usted quiere prosperar en la vida, usted debe ser obediente a la palabra de Dios, obediente a los padres. Y tenemos leyes. A mí no me gusta ir en contra de las leyes, a menos que sea en contra de Dios, porque uno está para ser obediente. Y Romanos capítulo 13 habla claramente en las Escrituras que debemos estar sujetos a las autoridades superiores. Entonces la falta de sujeción hace que de pronto tengamos que invertir muchísimo más dinero en la ciudad o en la nación o en el Estado que pudiera usarse para otras obras de benevolencia. Y tenemos que invertirla para lograr cubrir esa falla que se producen por causa del tema de hoy, la desobediencia. Pero la obediencia es algo muy importante. Si nosotros somos obedientes, Dios nos bendecirá. Dice así, andad en todo el camino que vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué le parece? Largo, una de las promesas de Dios en la obediencia a Él y también la obediencia a nuestros padres es que viviremos larga vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tenga largura de años o de días en la vida y que todo te salga bien. Son las promesas de parte de Dios para que usted sea un bendito. Mientras yo toco este tema, estás desobedeciendo a Dios en algo y tú lo sabes que está mal lo que estás haciendo. ¿Qué te impide hoy decirle, perdóname Señor, dame la fuerza? ¿No es cierto? Porque uno cuando se acostumbró a quebrar los mandamientos de Dios, le cuesta trabajo dejar de hacerlo. Ese hábito que ha formado de volver a hacer lo que a Dios no le agrada. Pero Dios nos puede ayudar cuando lo hacemos sinceramente y pedimos perdón sin ocultar nada, ir delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Por ejemplo, el que se acostumbró a mentir. La mentira no le agrada a Dios. La Biblia dice que el padre de mentira es Satanás. Si somos hijos de Dios, ¿cómo podemos estar mintiendo? Sin embargo, enfrentar a veces con la verdad, la realidad de la vida, se hace en algunos momentos difíciles, pero más vale enfrentar una situación con la verdad que seguir mintiendo. Consejos de parte de Dios para el día de hoy con respecto precisamente a la obediencia y a la desobediencia. Volvemos. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Continuamos con este tema precisamente tan importante como la obediencia, para que nos vaya bien en la vida. Cada país, cada empresa donde usted trabaja, Dios con respecto a nosotros tiene mandamientos, tienen leyes, tienen reglas que guardar y obedecer.
El desobediente no le va a ir mal. Hay gente que es rebelde, se rebela en contra de la autoridad. Yo he notado esto, que hay muchas personas, no es algo personal con la persona que tiene la autoridad. Porque la persona puede llegar a decir, ¿qué le hice yo? ¿Por qué se la agarra conmigo? ¿Por qué me trata así? Y es que lo que ocurre es que hay gente que se rebela con aquel que tiene la autoridad. Les molesta la autoridad. A Satanás le molestó la autoridad que Dios tenía. Y aun cuando da leyes precisamente al hombre, del árbol ese no pueden comer, usted ve que a Satanás le molestó. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo lo que hay en el huerto, ¿verdad? No es tan bueno Dios como parece. Sembró una cizaña. Es sembrador de cizaña en contra de la autoridad y lo que Dios demanda. Asimismo, hay jóvenes que de pronto trabajan con tu hijo, que lo criaste con amor, con cariño, hasta esta fecha que es un adolescente, de pronto en el colegio, o después cuando un poquito más grande en la universidad, hay gente que minan lo que fue sembrado en su corazón. Trabajan para que se rebelen contra de esa autoridad que tú tienes como papá y como mamá. Dice así la Biblia, camino de vida, Proverbio 10:17, es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, erra. No podemos errar, no erréis, dice la Biblia. Si nosotros desechamos la reprensión, y usted lo va a ver, hay gente que se molesta, hay algo adentro que es de Satanás mismo, en contra de todo lo que tiene orden, reglas, estatutos, mandamientos, etc. Sin embargo, pero sed, dice la Biblia, hacedores de la palabra, esto es Santiago 1:22, y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. ¿Qué le parece? Como tengo que enseñarme a mí mismo a sujetarme. Hay veces, cuando te corrigen, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona una persona cuando se le corrige? Ese es el verdadero yo de la persona. ¿Lo va a hacer triunfar o lo va a descarrilar? Hay gente que está acostumbrado a vivir sola, que nadie le diga nada, y no tienen familia, no tienen quien les honre, pero siguen en esa tesitura, siguen en ese camino que es la rebeldía y no hacer caso a las autoridades. Así que, hermanos, amados, estad firmes, constantes, dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De la misma manera que cuando somos fieles, no es en vano lo que hacemos, de la misma manera, cuando somos infieles y desobedientes, ocurre exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Tenemos premio o recompensa, pero negativa. Y yo creo que estas cosas son muy importantes. A los 8 años me convertí y bueno, aprendí lo que son los mandamientos de Dios y lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué hacer al revés de lo que Dios dice? ¿Para qué vamos a recibir nosotros un castigo? Porque dice que Dios al que ama de temprano lo disciplina, lo castiga cuando falla. Y es importante que usted sepa esto, que Dios como Padre amoroso nos guía, nos protege y nos guarda, nos da palabra de bien. Tenemos que valorizarla, esta palabra, de tal manera que podamos obtener todo el bien de lo que Dios tiene conmigo. Y te hago la pregunta, ¿te has acostumbrado a la rebeldía, a no sujetarte a nadie? A veces vemos este tipo de cosas. Recuerdo que en mi auto deportivo, el primer auto que tuve, un auto hermoso, tenía el motor que roncaba, era muy veloz. Y estaba llevando a algunas personas y de pronto yo cometí una infracción. Y el policía me prendió de un auto patrullero en las luces. Aquí en Estados Unidos, cuando un patrullero se pone atrás tuyo y te prende las luces, tenés que hacerte un costado y parar. Te va a pedir tu registro, tu licencia y sale todo tu récord para saber en qué condiciones estás con las autoridades. Si te ve que hay desobediencia, que no has hecho caso, ya las cosas te van a complicar. Y recuerdo que uno de los que venían conmigo me dijo, no pares, no pares, sigue, acelera. Tenía motor para, a lo mejor, más veloz que el carro de la policía. Pero no, yo me hice un costado y dejé que
En realidad no pasó nada, me dio un reto por la infracción que había cometido, ni tique me puso, me dejó ir, pero fue por la obediencia de echarme a un costado y preguntar qué había hecho mal. Yo creo que hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en el matrimonio, bueno, uno no solamente va a hacer lo que uno quiere. Yo me casé, la opinión de mi esposa vale cuando conversamos y yo sé lo que le agrada y lo que no. ¿Para qué voy a hacer lo que no le agrada? ¿Para entristecer y afectar la relación matrimonial? ¿Para qué ella va a hacer cosas que a mí no me agradan? Nos ponemos de acuerdo en el caminar. Y de la misma manera que ella me obedece a mí, yo le obedezco también a ella en las cosas que considero que es normal que de pronto alguien te diga, mira, esto no me gusta. Sobre todo cuando es mi esposa, la cual juré ante Dios que iba a estar viviendo con ella toda la vida. Y hacer ese nido, que es de amor, un lugar hermoso para vivir. De pronto, las infidelidades, las cosas escondidas, afectan la relación de tal manera que ya se hace imposible vivir juntos. Usted sabe que los pájaros no ensucian su nido. No, ellos lo cuidan, lo mantienen limpio. Nuestro nido hay que cuidarlo, que es nuestro hogar, nuestra casa. Y ahí están los hijos bebiendo de los ejemplos que nosotros les damos. Y es muy importante la obediencia. Quiero dejarles esto en su corazón hoy. Decir, voy a ser obediente porque dice que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Obedeció al Padre por darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo usted va a decir, no voy a ser obediente? ¿Y para qué vamos a la iglesia? Ahí nos enseñan mandamientos, principios, ¿no es cierto? Para que usted camine conforme a la voluntad de Dios. Fue mi mensaje en el día de hoy. Pero antes de cerrar, vamos a leer algunos de los versículos que tengo, precisamente de personas que pidieron oración. Y también por usted. Vamos a orar, no se vayan. Yolanda pide oración, estoy en Miami, por su casa nueva, que Dios la bendiga, en Argentina. Buenas noches, por favor, pido oración por sanidad. Quien habla es Luis Dimurro. Salieron algunos análisis mal en la sangre, quien escribe es Lidia. En Miami otro, pido oración por mi rodilla para que no tenga que ser operada, se llama Elisa. También petición por mi vida sentimental, esta es de Argentina, nunca logro formar familia, que salga de mí toda maldición y atadura. ¿Puede orar por mí? Patricia González. Sí, te vas a casar y vas a ser feliz. En Miami, pido por su familia y le da gracias a Dios porque su esposa fue sanada de cáncer. ¿Qué le parece? A Iría. Dios sana el cáncer. Argentina. Soy Noelia de Caleta, Olivia, Santa Cruz, Argentina, y pido oración por mi familia para que el Señor la bendiga y restaure y también sean sanados. En Nuevo México, pido oración por mi vida espiritual, que crezca cada día más, y por mi situación matrimonial, el Señor me guíe siempre en lo que debo hacer. Por favor, hermanos de Argentina, necesito oración por dolores muy fuertes. Angélica. ¿Qué más tenemos? Puede orar por mí y mi hijo Rodríguez por liberación de ataques espirituales y por sanidad. Susana, vamos a orar, Susana, hay que congregarse, llenarse de la presencia de Dios. Vas a recibir la palabra justo en esa iglesia local cerca de tu casa. México. Buenas noches, pastores, mi petición de oración es meramente por la salud de mi esposo. Sus riñones no están bien, polaridad y obesidad, y en segundo lugar por mi viaje a Iquique. Así que vamos a orar por las peticiones de esta mujer. Argentina, 2 peticiones, bendiciones. Pido oración por Lucas Medina, joven discapacitado con infección en el coxis y fiebre, hace un mes internado, mucho tiempo en el hospital. Cuando me atacó el cáncer yo estuve 6 días internado, después 9 días, después 6 días más, 3 veces. Dios me sacó de ahí con su poder. Por sus padres, personas mayores, están muy cansados. Oren, por favor, vamos a orar. Silvia, que me pide la oración. También oración por Elena Villalba y Romín Franco, en busca de trabajo.
Así que bueno, vamos a orar por eso. ¿Qué más tenemos? En Miami pido oración por mis documentos y salud, Margarita, y Argentina. Hermanos, pido oración. Una Norma Celia, la tuvieron caída en su casa, no puede caminar. Y también sanidad, y quien habla es Agustín, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar por todas estas peticiones en el día de hoy y por lo que hablamos hoy, la obediencia. El tema de la obediencia es fundamental para que te vaya bien en la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada una de estas personas que dedicaron su tiempo a ver esta programación ahí donde están, sentados en el sillón, viéndonos en la televisión o en su automóvil a través de nuestra estación de radio. Declaramos sobre la vida de cada una de estas personas la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.